Bárbara tiene una historia realmente muy difícil, de terror, es como la definís, ¿verdad? Sí, ¿Querés es una contarnos, historia Bárbara? de terror. Bueno, yo me puse de novia con una persona en 2009, en 2010 me casé y como en muchos casos donde estos seres empiezan a mostrar sus verdaderas caras es cuando vos quedás embarazada de tu primer hijo. Cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, que es como donde te enganchan, digamos, donde ya tienen la seguridad de que no te vas a ir porque estás embarazada o ¿Pero porque estabas enamorada en ese momento? Yo estaba entusiasmada, no sé si estaba enamorada, estaba con la idea de tener una familia, de querías tener una un familia. proyecto, no sé, lo que yo más quería en la vida era tener una familia. Y él vino a entrarme por ese lado. Claro. Enseguida nos casamos al año de novios, él sabía por dónde yo quería ir. Entonces, ¿Cuál era tu sueño? Él fue por ahí, por la casa, la familia, tener 1000 hijos y bueno. ¿Y por qué decís que a partir del primer embarazo empezó a cambiar? Porque ahí empezó a mostrar, digamos, su verdadera cara. Ahí me empezó a maltratar, ahí me empezó a agredir, ahí empezó a mostrarme sus infidelidades, me las dejaba al descubierto para que yo las encuentre. Pero, A propósito, como para que vos después seas la loca, que inventás, que como yo, si estás embarazada, cómo te voy a engañar. Siempre vos sos la loca, siempre vos estás inventando, siempre te hacen dudar de todo lo que vos decís. En la misma oración donde te dicen blanco, te dicen negro. O sea, yo tengo grabaciones de él diciéndome, por ejemplo, no sé, con un tema de dinero después de separados que no tenía para pagar la combi de los chicos. Y en la misma oración me dice que se gastaba $50.000 en el arreglo de un departamento. Ok, una O sea, locura. Pero espera, no nos no. adelantemos. Entonces, armaste una familia con él, quedaste embarazada de tu primer hijo, ahí empezaron... Ahí empezó la violencia. Las banderas rojas, sí, ¿verdad? El abuso que yo lo pude ver 2 años después de separada que había sido abusada. A ver, contanos. Porque yo sentía que puedas, situaciones si que no estaban bien, que no me hacían feliz, que yo no estaba cómoda, situaciones que yo le planteaba a él. Yo no puedo hablar mucho de detalle, primero por mis hijos, que no quiero hablar de esto porque es un tema muy delicado, segundo porque hay una causa penal con un juicio oral ahora en febrero y tampoco puedo dar muchos detalles, pero había muchas situaciones de abuso de todo tipo, físico, emocional, sexual, violencia de golpes, desamarreos. Y bueno, todo empezó a partir del embarazo de mi primer hijo. A ver, vos tenés 3 hijos, ¿de qué edades? Uno de 14, uno de 11 y una nena de 9. Bien, actualmente estás viviendo con dos de ellos, ¿no? Porque a uno se lo llevó un día del colegio y hace 2 años que no vivo con él y prácticamente no tengo contacto, porque lo manipuló en mi contra, me odia, no me quiere ni saludar. El otro día me lo crucé en un shopping a 2 cuadras de mi casa. ¿A tu hijo? Lo llamé y salió corriendo. Ay, mi amor. Ay, Dios mío, chicos. ¿Cómo se lo llevó del colegio? Bueno, él empezó a llenarles la cabeza en mi contra a los chicos a raíz de las denuncias que yo había hecho. Y bueno, cada fin de semana que se iban con él, los chicos volvían con la cabeza así, súper enojados conmigo. El mayor tenía celular en ese momento, entonces me mandaba mensajes súper violentos diciéndome barbaridades porque el padre les había llenado la cabeza con irse a vivir a Brasil, porque por el tema de la causa él se quería fugar a Brasil y estar 4 años, que de hecho en el audio que yo tengo él me lo reconoce, que él se quiere ir a Brasil hasta que la causa se archive. ¿Y te ofreció plata para eso? Me ofreció $100.000 para llevarse a mis hijos a vivir a Brasil. Ay, chicos, en un par de minutos es como que me metí en una película de terror. En un infierno. Es un infierno. Eso es lo que viviste. Que sigo viviendo porque mi hijo no está conmigo y tengo un juicio por delante y sigo recibiendo hostigamiento económico, psicológico. ¿Cómo está actuando la justicia? La justicia es muy lenta, muy lenta. En la causa penal se mueve un poco más rápido, pero lo que es el sistema de familia es la verdad que tiene muchos baches, ¿viste? Es como que no... Ahora, Bárbara, ¿cómo puede ser que tu hijo, hace cuánto que no lo estás viendo? Hace casi 2 años, ¿no? Que no estás teniendo relación con él. Digamos, ¿cómo puede ser? ¿Qué explicación te dan para no...? Que lo escuchan a él y que él dice, porque está absolutamente manipulado y hay 3 informes de peritos que dicen que está manipulado, pero yo no entiendo por qué la justicia no resuelve en función de esto.
Claro, porque además ve a tus otros hijos. En este momento ahora no, tenemos una revinculación que está a punto de comenzar ahora, porque teníamos una que estábamos haciendo el año pasado, pero cuando empezó a avanzar un poquito la relación con mi hijo mayor, donde se empezó a ablandar un poquito, él la empezó a boicotear, hasta que dijo, listo, ahora, no voy más. Te pregunto, ¿tu hijo mayor vive en Capital? No, está viviendo en Cañuelas con él. Y yo te consulto, que lo hayas visto a 2 cuadras de tu casa, ¿no sentiste que era una manera de querer acercarte a vos? Digo, se vino desde Cañuelas hasta acá. ¿No sentís que quizás era por vos o por querer verte? No, yo creo que todo lo que hacen lo hacen a propósito, como para ponerme la zanahoria adelante y sacármela. Hacerte sufrir. Es todo a propósito. Ahora lo llevaron a una odontóloga, que es una de mis mejores amigas, hoy a hacer un tratamiento odontológico, habiendo millones de profesionales. Pero eso no es violencia vicaria. Es violencia otra forma de hostigamiento. Es otra forma de hostigamiento. La postura de tu ex en lo legal, en el juzgado, él va, hay mediaciones, van sus abogados, o sea, porque esto que vos planteás, cuando se lo trasladan a él, lo ven físicamente, existe, están las mediaciones en la causa. Sí, él va y de hecho en las mediaciones le grita al juez, le dice que él no va a hacer nada de lo que le digan que tiene que hacer. Lo que pasa que, a ver, aquellos que tenemos algún litigio de familia, que no es este caso, sino la cuota de alimentos, cuando el juez determina algo, se acabó. Y mira, yo no fui a esto, pero cuando se habla de cuota alimentaria, si determina y vos no pagás, te embargan la cuenta. O sea, Sí tuvimos la revinculación anterior, era una psiquiatra que hizo un informe muy detallado donde dice claramente las actitudes violentas de mi ¿Psiquiatra de exmarido. parte o psiquiatra oficial? No, o sea, no, era de parte, pero No, acá tienen que intervenir psicólogos. No, pero la puso la tutelar. Ok. Hay una parte que Bárbara acaba de decir que le ofreció $100.000, digamos. Él te ofreció comprarte a tus hijos. Me ofreció comprarme a mis hijos. Es de terror, chicos. Es de Aparte terror lo que alegando estás que no diciendo. tenía dinero para pagar una cuota alimentaria, pero para eso sí, para alquilar una casa en Brasil, que tengo el contrato de alquiler donde alquiló una casa todo un año que no habitó porque la justicia ahí accionó y no le permite salir del país por los incumplimientos. Te calculo que ese audio está pues está en aportado el a la registro causa. de Está incumplidores. todo aportado, hay millones y millones de pruebas. Vos no sabés la cantidad de pruebas que yo tengo y tengo pruebas de absolutamente todo lo que digo y no se resuelve nada. Ahora, esperen un segundito, porque, a ver, estamos como atragantados de tanta información. En muy pocos minutos hemos recorrido un poco la historia de Bárbara. Pero, Bárbara, quiero volver al momento en que te conociste con él. ¿De qué trabajabas vos? ¿De qué vive él? Él es ¿Qué ingeniero hace? en informática y tiene ganadería y siembra, es una persona de campo. hombre de campo, de Cañuelas. O sea, Sí, de una familia adinerada, Chacarero. de una familia importante. una familia pudiente. Y él, digamos, y él maneja dinero. Él digamos, maneja mucho dinero. Siendo profesional y Sí. teniendo ¿Se dedica solo a eso o tiene otras inversiones? Tiene sociedades y se dedica a hacer software. Ok, ¿y él te pasa la cuota alimentaria actual? Nada. ¿Desde hace ¿A qué cuánto? te dedicabas? Yo era modelo publicitaria y Sí, actriz sí. y bueno, y siempre trabajé de eso. Seguí trabajando, pero obviamente yo no tenía ingresos fijos, ni siquiera tan altos como para mantener el nivel de No, vida totalmente. Además es un Vos lo sabes. Es un Nos trabajo conocemos. Y que ahora cuando la vi, constante. Nosotras nos conocemos de esa de época. haberse visto Ella- en 1000 En castings. publicidad Claro. laburamos juntas 1000 veces. Sí, claro. es un trabajo muy inconstante que Total, algunas sí. personas para pegarte te dicen es un hobby, no es una profesión. No, Bueno, un era trabajo. lo que me decía ¿Él todo te el- decía bueno, eso? me decía que mi trabajo no era un trabajo, que era un hobby, que yo no servía más que para mostrar el culo, perdón que diga esta palabra, pero esto me lo ha dicho delante de todo el mundo, de amigos de él, de familiares. Hemos ido a la casa de madres de colegio con los nenes adelante en la mesa y me ha dicho esto adelante de la madre, de la abuela, del nene, de mis hijos, de... Ahora, Bárbara, ¿cómo es que vos lo perdonabas y le dabas una nueva oportunidad? Porque se me ocurre que te pasaba eso, que decías, no, bueno, esta debe ser la última vez que me hace o me dice esto. A mí siempre me decían, bueno, él es así, porque él es muy rústico, porque él es de campo, porque él tiene esa manera que es medio soberbio y como que yo lo tenía naturalizado y de hecho yo hoy escuchaba el audio que yo ya estaba separada y yo ya estaba un poco más armada y él me sigue en ese audio de hace 2 años medio como enroscando y vos te das cuenta de lo que haces y vos te das cuenta que esto que estás haciendo le hace mal a los chicos. Él siempre te tiraba la pelota a tu cancha y como que vos eras la culpable, vos eras la loca. Yo tenía ataques de pánico, yo me despertaba a la noche exaltada porque no podía dormir, porque también
muchos de los abusos eran cuando yo estaba durmiendo, entonces también me pasaba que yo no podía dormir tranquila porque me despertaban siendo abusada. Eso nos hace acordar a todos al caso Prandi. Totalmente, Claro. pero Sí, además... es muy parecido. Yo cuando la escuchaba a ella, te juro, lloraba y decía, no puede ser que se repitan tanto los patrones, porque en los casos de violencia vicaria, donde se usa a los hijos, yo estoy en un grupo de chicas que sufren eso, y todo lo que cuentan es como de manual. Sí, es sí. de manual. Y yo digo, si hay tantos casos, el patrón es el mismo, ¿cómo la justicia no lo ve y no hay una figura que Estandarizado respalde? tendría que estar. Porque a los chicos, porque no, ya más allá de nosotras las mujeres, los chicos, hay que proteger a los chicos están, mis hijos y los hijos de todas las mamás que estamos en esta situación, no se ven entre hermanos, no pueden ver a los padres. Bueno, este hombre, el título de padre, yo creo, ¿te amenazaba con creo. internarte en un psiquiátrico? Me amenazaba con internarme en un psiquiátrico, me decía que como yo tenía ataques de pánico me iban a internar porque estaba loca, porque tomaba Rivotril por los ataques de pánico, entonces me decía que yo tomaba medicación y que él lo iba a presentar en la justicia y que me iban a sacar a mis hijos porque yo era una paciente psiquiátrica. Yo creo que no tomamos dimensión Por Dios. del tema de los juzgados de familia. Es un Yo no sé si lo desastre. tenés acá en Capital. Sí. En el conurbano bonaerense y no sé en otros lugares, con conocimiento de causa hablo, yo tengo lo mío en Moreno, donde está el delegante también, que son lugares marginales, donde las mujeres Lo vimos. no son escuchadas, no les dan bola. Básicamente van con algún reclamo, saca turno, espera abajo, Sí. no hay comodidades, no hay infraestructura, no hay capacidad para Responder a la resolver demanda. este tipo de inconvenientes. No la hay, No, y Estamos entregados, Fatal. Pero a ver, a propósito de esto que decís, de verdad le quiero contar a la gente que está del otro lado, no se imaginan la cantidad de historias como la de Bárbara, que nos llegaron. Sí. Dijimos algo tenemos que hacer. Historias que realmente son de terror. Si sabés de una historia, o tal vez vos sos protagonista de una historia, escribinos. Podés escribirnos un mail. No veo, a ver. Tu historia en a la tarde @gmail.com. Tu historia en a la tarde, ahora lo ponen por graph. Tu historia en a la tarde @gmail.com, y si no, contactanos por Instagram. Pero también es muy importante que haya una denuncia. De esta manera también creemos, era una charla que teníamos hoy en producción, que podemos impulsar a que las mujeres vayan y hagan la denuncia. sí, lo que Podemos- pasa que- Ya es difícil con denuncia, imagínate sin denuncia. Seguro. ¿Sabes qué, No es Karina? fácil. Contarle a la gente que está del otro lado que no te pasa a vos. No sos tonta, no sos inferior, no sos un accidente, no es una excepción. Cuando vos empezás a escuchar, como escuchamos nosotros, relatos calcados de mujeres a las que les dañan la autoestima, que pierden la percepción de lo que es verdad y lo que es mentira, que dejan de manejar dinero, que dejan de tener un vínculo social con su entorno y con sus afectos, que están aisladas, que las amenazan con los hijos, y no es una, sino, como vos decís, Total, historias Carmela. calcadas. La idea es que el que esté del otro lado no sienta, no, es mi culpa o me Sí. pasa solo a Es mí. más, Carmela, con esto que estás diciendo y lo que decían de este lado, las historias son calcadas. Sí, sí. Y le pasa a la que vive en la 11114 y le pasa a la señora de alta sociedad. Claro. Por eso Bárbara cuando decían lo estuvo de las casada con chicas- un hombre del campo. A ver, No, chicos, y yo del no soy de la alta campo. sociedad, pero terminé el ¿Eh? secundario, Vamos. no es que no tengo educación, y me pasó igual, y yo Por era una mina supuesto. que me llevaba el mundo por delante, que era independiente, tengo mucho carácter, pero te destruyen el autoestima y vos no ser. Yo realmente sentía, yo estoy estudiando ahora, estoy Sí. estudiando una carrera, yo sentía que no servía para nada. Ay, qué bueno que que te no animas. podía hacer nada, ¿entendés? Me sentía incapaz de todo porque él me hacía sentir que yo no me iba a poder nunca sola. Y que él me lo dice, yo te doy todo, vos de qué te quejás, si no haces nada, si tenés mucama. Yo me ocupaba de mis hijos, estaba en todos los actos, estaba en todos lados. También seguía trabajando porque yo he ido con los puntos de la cesárea a hacer una publicidad. Porque así como él me decía, vos no necesitas trabajar, también me mandaba a trabajar con los puntos de la cesárea. Entonces era siempre contradictorio el discurso. Entonces vos no sabías si realmente te podías quedar tranquila en tu casa sin trabajar, porque después te venía con la de vos no haces nada, vos sos una vaga, vos... Claro, no, ¿Entendés? el Entonces, doble juego permanentemente. todo el tiempo era doble discurso y te volvés loca.
enloquecedor, chicos. No hacen tener sentir la una confianza, basura. no tener confianza en uno mismo, porque Claro. llegan a pensar, a ver, ella lo dijo y lo dijo cada una de las mujeres que nos contó su historia. Enloquecen. Hay un lugar Yo en me donde quería morir. no creen en ellas mismas, no saben lo que sienten, no pueden identificar lo que les está pasando. Es muy dramático. Yo me quería morir. Hubo una época, yo tuve cáncer, me agarré cáncer de tiroides, yo creo que de todo lo que tragué y de todo lo que me callé. Sí. Y antes de enterarme de que tenía cáncer, yo estaba muy deprimida y realmente no quería vivir más. Y no podía ver, y me daba culpa porque decía, tengo 3 hijos chiquititos que los amo, que son divinos, y no puedo seguir por ellos. No podía más. ¿Superaste tu cáncer? Superé, por suerte en 2018 me operé y ahora estoy con controles y estoy bien. Pero bueno, nada, eso Estás es producto. estudiando ahora. Estoy estudiando Estás y estudiando. estoy estudiando para APM, visitadora médica. Bien, muy bien. A mí muy me bien, impactó muy algo, bien. Cari, que Sí, vamos a contarlo hasta ahí, por cuestiones de forma y de horario. sí. ¿Cómo los efectores de salud, los médicos pueden dar una mano? Porque una ginecóloga a vos te hace dar cuenta que lo que te estaba pasando no era normal. No, mi obstetra fue el que yo le planteo que había tenido a mi segundo hijo hacía muy poquito y voy a la consulta y le planteo que tenía dolor al tener relaciones y me dice, ¿y vos tenés ganas? Habían pasado 15 días que yo había tenido No, el bebé. Claro, no. Y yo La le cuarentena. Claro, y yo le digo, no, la verdad es que no. Y me dice, y las violaciones duelen, me dijo. Ay, Fa. Dios Pero te la mandó. tipo, Pero yo me enojé acá. con el médico. Obvio. Porque yo no podía aceptar que mi marido me estaba Claro. abusando. Y yo me fui indignada diciendo, este tipo que desubicado, ¿cómo me va a decir esto? ¿Cómo me...? Pero si no te lo decía de esa manera, no te ibas a Pero no te y ibas no a me dar di cuenta tampoco, Josefina. Yo me di cuenta cuando fui al Después. OBD en 2023 que me habían abusado. Porque la abogada y la psicóloga del OBD que me tomaron la declaración me dijeron, acá hay un delito penal y si vos no lo querés denunciar, que yo no lo quise denunciar porque estaba amenazada y tenía miedo, me dijeron, lo tenemos que hacer Sí, nosotros. pero vos, esas palabras que te dijo ese obstetra tuyo. Me lo dijo mi abogada hoy, eso te cuando fue el inconsciente. exacto. Entonces, cuando a vos te dicen que hay una violación, que hay un abuso sexual, ahí es donde te empiezan a resonar todas esas pequeñas cositas que te fueron diciendo quizás una amiga, tu vieja, ¿no? En esos momentos donde uno no quiere escuchar, no puede asumirse víctima. No.